Bienvenidos al podcast Un Momento con el Pastor Rafi. Pensamientos, reflexiones y consejos para el día de hoy. Bendecidos hermanos, bienvenidos a este podcast Un Momento con el Pastor Rafi. Le habla el Pastor Rafi Alba y bien contento de estar de nuevo con ustedes aquí compartiendo la palabra de Dios. Hoy les quiero hablar del santo temor de Dios. En mi vida he visto la importancia que tiene los hombres en el reino de Dios. Un ejemplo es mi hogar, cuando mi papá decidió ir a la iglesia, todos lo seguimos a él y fuimos a la iglesia. Y Dios quiere eso, hombres que estén transformados a su imagen y que lleven a otros a Jesús. Este mensaje salió de una invitación que me hicieron de la iglesia donde va mi hijo, la parte en español, en Countryside en Tampa, y me invitaron, el pastor Alex me invitó a hablar a los hombres y me dijo, nosotros hemos estudiado todo el año el tema, la sabiduría de Dios, y la escritura base está en del 5 al 7 que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová. Y eso me caló bien hondo. Empecé a pensar en esto del temor de Jehová. Y dio la casualidad, sabemos que en el Señor no hay casualidad, que tenía un libro del pastor John Bevere hacía un tiempo y volví a leerlo. Y me trajo mucha bendición. Y empecé a ver la escritura que dice en Isaías 33:6, habrá estabilidad en sus tiempos y el temor de Dios es tu tesoro y su tesoro. El temor de Dios no es solamente el tesoro mío, sino es el tesoro de Dios. Y hablando de tesoro, tesoro es algo bien valorado, y cuando tú tienes algo de mucho valor, como un recuerdo, una prenda, algo especial, tú lo proteges mucho, le pones alarmas, le pones cajas fuertes, lo pones en una caja fuerte, pones cámara, pues algo de mucho valor. Y vamos a ver hoy por qué el temor santo de Dios es valioso. Yo quiero dividir esto en dos partes. Y la parte 1, vamos a estar hablando de qué es el temor de Dios, y en la segunda los beneficios de ese temor de Dios. Hay dos tipos de miedo. Hay el temor malo y el temor santo de Dios. Y eso lo vemos en Éxodo 20:20, que dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, porque Dios ha venido para probaros y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Ahí vemos que primero te dice el Señor, le dijo a Moisés, no temáis, no tengas miedo, no tengas temor malo, porque yo he venido a ver si el temor santo de Dios está en ustedes. Y el temor santo de Dios nos lleva a que no pequemos. ¿Tú has visto personas cristianas que a veces han hecho cosas malas? Y hubo una persona que hizo una estafa bien grande en Estados Unidos en los años 90. Y este pastor fue a visitarlo y le dijo, tú hiciste muchas cosas malas. Yo quiero que me expliques cuándo, o me digas cuándo fue que tú dejaste de amar a Dios. Y este pastor que había pecado le dijo, yo nunca he dejado de amar a Dios. Yo dejé de temerle. Yo dejé de temerle a Él. ¿Qué es el temor santo de Dios? El temor santo de Dios no es tenerle miedo. El temor santo de Dios es tener terror de estar alejado de su presencia. Hermanos, el que tiene miedo se esconde. Pero el que tiene el temor santo de Dios no tiene nada que esconder. Adán y Eva se escondieron porque habían pecado. Pero el que no tiene nada que esconder se presenta a Dios limpio, se presenta a Dios sin ningún tipo de miedo. Mira esta definición del temor santo de Dios. Temer a Dios es honrarlo, temblar ante su presencia, reverenciarlo, estimarlo, respetar, valorarlo y venerarlo más que cualquier cosa en el mundo.
Amar a Dios, hermano, es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Y tú me dices, Dios odia, sí, Él aborrece el pecado. Pero como hemos dicho muchas veces, ama al pecador. ¿Qué es el temor santo de Dios? Y el punto 1 es temblar ante su presencia. Mira lo que dice en Salmos 89:7. Dios debe ser muy temido en la asamblea de los santos, y todos aquellos que los rodean deben tener reverencia. Dios debe ser muy temido en la asamblea de los santos. Temido es reverenciado. Y todos aquellos que los rodean deben tener reverencia. Si tú te vas a presentar delante de Dios, tiene que ser en una manera reverente. Nunca vas a encontrar la presencia manifestada de Dios en un ambiente que no se le rinda honor. Yo recuerdo en el año 1979-80, en la iglesia Discípulos de Cristo donde yo asistía, que antes de empezar, cuando íbamos en el momento de empezar el servicio, la persona que estaba dirigiendo el devocional decía esta escritura que se encuentra en Habacuc 2:20. El Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Era como un llamado a sincronizar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para recibir la presencia manifestada de Dios. Ahora en la iglesia, ¿qué vamos? Hacemos algo parecido, hacemos un countdown, vamos una cuenta regresiva y vamos poco a poco llegando hasta el punto donde estamos todos concentrados y en armonía para empezar a alabar y bendecir a Dios. En Europa, cuando un rey entraba, todo el mundo le hacía reverencia, se inclinaban delante de él. Y el deleite de Dios está en su santo temor, en el santo temor a Dios. Mira lo que dice en Isaías 11:2 y 3. El Espíritu del Señor habrá sobre él, Jesús. Espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor al Señor. Su deleite está en el temor del Señor. Él está complacido cuando tú llegamos y le damos el lugar que Él merece. El temor santo de Dios es tener reverencia y temor de Dios es expresar un profundo sentido de adoración. Un asombroso amor a Dios en reconocimiento de su santidad y soberanía y su amor. Así hace que alguien permanezca del lado de la justicia todo el tiempo, ya que hace que una persona obedezca exactamente la voluntad de Dios. Hermano, cuando tú tienes temor santo de Dios, tú no pecas. Tú no pecas porque estás en la presencia de Él. Y cuando estás en la presencia de Él, no hay pecado. El número 2 es temblar ante su palabra. En Isaías 66:2 dice, este es a quien que es humilde, al que es humilde y contrito de corazón o de espíritu, y tiembla ante mi palabra. Dios atiende al humilde y al que tiembla ante mi palabra. Dios atiende a los que obedecen su palabra. ¿Y cómo tú y yo debemos obedecer la palabra? Hermano, número 1, inmediatamente. Inmediatamente que Dios nos diga algo, nosotros tenemos que hacerlo. ¿No te ha pasado que Dios te da una instrucción y a veces tú dices, lo hago ahorita, lo hago después? No, tenemos que hacerlo inmediatamente. Número 2, tenemos que obedecer a Dios aunque no haga sentido. ¿Alguna vez Dios te ha mandado a hacer algo que parece loco para mucha gente o que parece loco para ti? Número 3, tenemos que obedecer la palabra de Dios incluso si te duele. Incluso si tienes que dejar algo, incluso si tienes que dejar a alguien, incluso si te tienes que separar de cosas que te gustan, incluso si te duele. Número 4,
tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, incluso si no vemos ningún beneficio. Hermanos, Dios nos manda a ser íntegros. Y aunque, como dice la Biblia, aunque no sea de beneficio para mí, si su palabra lo dice, yo lo voy a hacer. Le voy a dar un ejemplo personal. Tengo un buen amigo que su apellido es Bonilla. Él tenía negocios de aire acondicionado. Un día que yo lo llamé para que me chequeara el aire, me dijo, tu aire está dañado y yo no lo arreglaría, es mejor reemplazarlo. Y él me miró como que yo titubeé y me dice él, si no tienes dinero no importa, me lo pagas cuando tú desees, cuando puedas. Y él montó el aire y me llama a la semana, te tengo que cambiar el aire. Es un aire central. Y yo le dije, ¿por qué? Porque el que mandé a poner, los muchachos lo pusieron cometieron un error y pusieron el que no era. Que lo que yo te prometí fue ponerte uno mucho más eficiente. Y yo dije, wow, este hombre obedece incluso aunque no vea ningún beneficio. Incluso aunque no te estén viendo, aunque no te esté viendo nadie, si nosotros somos íntegros y Dios nos manda a ser íntegros, vamos a ser íntegros aunque no veamos ningún beneficio, aunque nadie nos esté viendo. Y quinto, tenemos que obedecer hasta completar lo que Él nos mandó a hacer. ¡Wow! Inmediatamente, aunque no haga sentido, incluso si me duele, incluso si no veo ningún beneficio y hasta completar lo que Dios me dio. Hermanos, esta es la primera parte de este mensaje que Dios me dio para ustedes. Espero que haya sido de bendición y si tú estás oyendo esto por primera vez y no conoces al Señor, yo te invito a que hagas esta oración y lo aceptes en su corazón. Él murió en la cruz para que tú y yo tengamos libertad. Si tú percibes que este es tu momento, y te voy a decir, este es tu momento de ser salvo, haz esta oración conmigo. Padre, vengo delante de ti y te doy gracias y te recibo como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados y declaro que tengo la vida eterna que tú me das. Hermano, si hiciste esta oración, yo te puedo decir que el gesto, cuando te vayas de esta tierra y vayas al cielo con el Señor, vas a estar la eternidad con Él. Hermano, qué bueno que estuviste conmigo en este tiempo. Si deseas las escrituras y las notas de esta enseñanza, búscalo en el link que está abajo. Haz clic en el link que está abajo. Nos vemos en la próxima.